Bueno, buenos días a todos. Estamos dándole el ingreso a la gente que estaba en la sala y en breve comenzamos. Bueno, buenos días a todos. Les agradecemos que se hayan acercado a nuestro quinto evento del ciclo La Salud que se viene. Estamos dando ingreso a algunos que estaban en la sala. Les agradecemos a aquellos, ya hemos visto algunos fans que nos han seguido en todos los ciclos. Muchas gracias. Bienvenidos como siempre a las empresas asociadas, otras empresas, autoridades, instituciones, etc. Para quien no me conoce, creo que a esta altura ya casi todos nos conocen. Mi nombre es Victoria del Castillo, yo soy directora ejecutiva de CADIEM, y con este ciclo, como hemos compartido otras veces, lo que quisimos hacer es compartir con todos ustedes la situación de lo que fue el año 2020, la pandemia, pero no solo la situación y dónde estamos, sino también hacia dónde vamos, la salud que se viene e incluso las oportunidades que puede haber dejado la pandemia. En este quinto ciclo nos acompañan el doctor Roberto Chuy, que es director del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de la Academia Nacional de Medicina, y el señor Jorge Charro, que es presidente de ADECRA, que como ustedes saben, ADECRA es la asociación que nuclea, tengo entendido, que más del 80% de clínicas y hospitales privados a nivel país. Con estas dos visitas, y les agradecemos mucho su presencia, seguimos haciendo como la rueda de los distintos eslabones. Como recordarán, empezamos con el doctor Rubén Torres con un panorama general, vimos temas de evaluación de tecnología sanitaria con gente de la superintendencia y Victoria Bulser como experta, hemos visto telemedicina, les hemos dado un panorama a nuestros asociados, y ahora dos eslabones muy importantes, y mostrando que en realidad el sistema de salud es un todo.
es un todo y todos tenemos que aportar a su desarrollo, identificar los problemas, las oportunidades y empujar juntas por una salud mejor para Argentina. Permítame, gracias también a los miembros de comisión directiva que están presentes, y permítanme darle la palabra ahora a Pascual Zamora de Biosud, que es el presidente de CADIEM. Pascual. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por sumarse, muchas gracias al doctor Chuit, al doctor Cherro, también por compartir con nosotros sus conocimientos. Yo les voy a empezar esta introducción con una breve descripción, como hacemos siempre, del sector en el que estamos. Si podemos poner la otra diapositiva, Mariel, por favor. Sector nuestro de insumos, implantes y equipamiento médico está compuesto por cerca de 1.000 personas, 1.000 empresas, perdón, de los cuales una cuarta parte aproximadamente son productores locales y después las 2/3 partes son importadores y comercializadores. El sector depende mucho de la importación, de la tecnología externa. A nivel de facturación, se facturan más de 2.000 millones de dólares anuales, tiene 11.000 empleos directos y empleos, diría yo, de alto valor agregado, ¿no? Son empleos de un salario bastante por encima del promedio y son el tipo de salario que siempre nos gustaría tener en este país. Son empresas, la mayoría pequeñas, de alrededor de 15, menos de 20 personas promedio, aunque empresas grandes también. A nivel de exportaciones, son más de 50 millones de dólares anuales. Es un punto en el cual estamos trabajando para tratar de potenciar este nivel de exportaciones. Las importaciones se llevan la gran parte de la balanza comercial, con más de 800 millones de dólares, aunque estimamos que estos datos son datos del 2017. 2018 fue un año, ya nos olvidamos, pero fue un año complicado económicamente. 2019 fue peor, y con la pandemia el sector está en un nivel de producción bastante por debajo. Así que nosotros estimamos que estos 800 deben estar entre 500 y 600 millones de dólares. Con lo cual tiene una balanza comercial deficitaria, y esto hace que dependamos para el abastecimiento de la provisión externa. La siguiente, por favor. A nivel de la Cámara, nosotros, la mayoría de las empresas son empresas nacionales. Hay una cuarta parte que son empresas internacionales, multinacionales, que están presentes en nuestro país, la mayoría de hace bastante tiempo, que generalmente tienen una ocupación bastante mayor que las empresas nacionales. A nivel de tipo de producto, está bastante balanceado. Cerca del 30% son implantes, el otro 30% son insumos, y un 40% son equipamientos médicos, son empresas de equipamientos médicos. Somos más de 100 empresas asociadas, creo que estamos en 115 por ahí, y en conjunto estas empresas que representan un porcentaje importante del sector, representan más del 80% del mercado de dispositivos médicos. O sea que, en síntesis, representamos casi todo el sector, aunque siempre estamos en una política de sumar socios, de incorporar empresas que quieran compartir nuestra visión y que quieran sumarse a las políticas de la Cámara. A nivel de porcentajes de estas empresas, la mayoría son importadores, el 60%, hay un 30% que son productores, un 10% que son distribuidores locales únicamente,
y hay un 10% que son exportadores. Esto suma más del 100 porque hay empresas que son importadoras y productoras, y hay dentro de esos productores, de esas empresas productoras, hay un porcentaje, una tercera parte que son exportadores, que es uno de los objetivos que nos fijamos ya desde el año pasado, tratar de sumar más empresas exportadoras y tratar de tener algún tipo de incentivo, de trabajar con el gobierno para motorizar este sector de exportador de productos médicos, porque es un sector de alto valor agregado y que para el país es muy interesante. Bueno, nada más eso. Le dejo la palabra al señor Jorge Cherro, que nos va a acompañar en los próximos minutos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a la audiencia. Quiero agradecer en primer lugar a las autoridades de CADIEM esta posibilidad que me dan de participar en estas jornadas. Vamos a presentar en principio a ADECRA. Yo presido a ADECRA hace unos años. Representamos aproximadamente unas 300 instituciones a nivel país, donde están los principales sanatorios de Capital, del AMBA y del interior del país. Así que es una cámara federal, diría yo, donde se encuentran los principales sanatorios. Y bueno, vamos a tratar de explicar cómo está viviendo el prestador privado de la salud este escenario de pandemia. Casualmente la semana pasada tuvimos nuestra reunión de comisión directiva mensual, así que tengo una visión bastante actualizada de cómo clínicas, sanatorios e incluso centros ambulatorios están atravesando esta crisis sanitaria global. Como dije, tenemos una comisión directiva muy federal, con representantes del interior del país que nos han informado con gran preocupación de la situación por la que están atravesando sus instituciones. Y empiezo por una clara conclusión que surgió de la mencionada reunión. La pandemia dejó al sector prestador privado de salud al borde de la quiebra. Y no precisamente por el colapso de pacientes que se preveía y por el cual el sector se preparó de la mejor manera, por allá por principio de marzo, al principio de todo esto, para luchar contra esta crisis sanitaria global. Los sanatorios se prepararon de la mejor manera posible, aquellos que podían incorporar más camas de terapia intensiva, respiradores, contratar personal esencial, fundamental para la atención de la pandemia, lo han hecho. Pero bueno, llegamos al borde de la quiebra no por un colapso de pacientes, sino por todo lo contrario, por la falta de los mismos, ya que un confinamiento tan prolongado y fundamentalmente muy estricto, al principio, fundamentalmente los primeros meses, al principio de la crisis, produjo prácticamente el vaciamiento de las clínicas, de los sanatorios, y ni hablemos de los centros ambulatorios que prácticamente cerraron sus puertas. Incluso los propios prestadores, con la frase "quédate en casa", planteábamos la necesidad de que nuestros establecimientos estuviesen preparados de la mejor manera para atender solo urgencias, emergencias y a los pacientes COVID. Siguiendo estrictas directivas del Ministerio de Salud de la Nación, suspendimos todo tipo de internación programada y así se fueron vaciando las instituciones, los establecimientos. ¿Cómo estaba el sector? Porque esto es importante, o sea, ¿cómo ingresamos nosotros a atender a la pandemia? ¿Cómo estaba el sector antes de la pandemia?
El escenario prepandemia no era el mejor para el sector. Veníamos, como decía recién Pascual, veníamos de enfrentar 2 años, el 2018 y el 2019, muy complicados, con altas tasas de inflación y devaluaciones constantes de nuestra moneda que perjudicaban mucho, han perjudicado mucho el ciclo económico de nuestra actividad, que es un ciclo económico muy particular, donde bueno, se da una prestación durante todo un mes, luego sale la facturación, y bueno, ya vamos a hablar de los plazos de pago, que es un tema muy importante. Veníamos enfrentando un atraso de aranceles crónico, la cobranza a 60, 90 días de fecha de factura, aumentos de salarios en paritarias y aumentos también en otros costos, como los insumos biomédicos que están atados al dólar. Todo este combo termina convirtiendo al prestador en un importante cofinanciador del sistema sanitario, con su propio capital de trabajo, que debería ser utilizado obviamente para mejorar la calidad de la atención e invertir en nuevas tecnologías e infraestructura. Y cuando hablo del prestador, en general me trato de referirme al prestador independiente, o sea, aquel prestador que no está incorporado o no está integrado a ningún grupo económico de una empresa de medicina prepaga o de una obra social, porque bueno, esos sanatorios, esos establecimientos tienen otras espaldas para poder resolver esta situación. Evidentemente, sin quererlo, el prestador se va convirtiendo en algo determinante para financiar su propio sistema de salud. ¿Qué produjo la pandemia entonces? Lo que produjo fue exacerbar los antiguos problemas que ya acabo de mencionar y agregar otros nuevos inherentes a la crisis sanitaria, propia de la crisis sanitaria. En primer lugar, lo que ya mencioné, ¿no? Lo que tiene que ver con la baja de la productividad, la baja del trabajo, la falta de trabajo, que realmente en algunos casos llegó a límites insospechados. Ni hablemos de los centros ambulatorios que prácticamente cerraron sus puertas. Nuestra actividad tiene un punto de equilibrio muy alto a partir de los costos fijos, en especial los costos relacionados con los recursos humanos. Se necesita una ocupación del 80-85% de la capacidad instalada para que un sanatorio sea sustentable. Lo que en la jerga nosotros llamamos trabajar prácticamente a cama caliente. Y estamos muy lejos en este momento de ese porcentaje y esto genera preocupación y mucha incertidumbre. En segundo lugar, durante lo que va del 2020, el sector no tuvo, mejor dicho, tuvo los aranceles congelados. Tanto el PAMI como las obras sociales nacionales, las obras sociales provinciales y las empresas de medicina prepaga no otorgaron incrementos de ningún tipo, o los mismos han sido tan mínimos que realmente no movió la aguja de las economías de nuestros asociados. Venimos sufriendo aumentos descomunales en el precio de los insumos médicos, en especial aquellos esenciales para la atención del COVID. Algunos de ellos han aumentado hasta el 1000%, a lo que se debe añadir el aumento de las tasas de uso de los mismos, por la característica de la pandemia. Hay insumos que no solamente son esenciales, sino que la tasa de uso ha escalado a escalas muy importantes, especialmente todo lo que tiene que ver con los elementos de protección personal, y bueno, alcohol en gel, ciertos insumos que son esenciales para atender a un paciente en terapia intensiva con respirador, y realmente no solamente aumentaron de precio y la cantidad, la tasa de uso, sino que además desaparecieron del mercado. O sea, nos cuesta conseguir este tipo de elementos, ¿no? Se profundizó aún más la mora en las cobranzas, que teníamos una mora, como yo decía, entre 60 y 90 días, pasó a 90, 120, incluso algunos financiadores
están pagando a 150 días de fecha de factura. Apareció algo novedoso también en el mercado, hace mucho que yo no lo veía, que tiene que ver con los cheques rechazados. El 22% de los prestadores encuestados están padeciendo esta problemática. La verdad que es una situación muy preocupante. Y bueno, la mayor mora y el retraso y el rechazo de cheques lo que produce obviamente es un mayor porcentaje de endeudamiento en las instituciones, endeudamiento de todo tipo, con las entidades financieras, los bancos, con los proveedores. Seguramente los proveedores de Cadien sufrirán este problema de endeudamiento. Ni hablemos de las obligaciones impositivas, incluso hasta los propios sueldos y honorarios médicos. Algunas instituciones, y no nos debemos ir muy lejos, por acá por el AMBA, están abonando salarios y honorarios médicos en cuentagota. Realmente es una situación muy, muy importante. Bueno, incluso la gestión de los recursos humanos trajo sus inconvenientes. Al principio hubo que licenciar a todo el personal mayor de 65 años, a las embarazadas, al personal que tenía algún tipo de patología con riesgo de vida. Y bueno, finalmente más tarde aquellos que lamentablemente enfermaban y debían ser aislados. Se calcula que un 20% de la dotación está en este tipo de condiciones, lo que conlleva a un sobrecosto para las instituciones, ya que además de tener que hacer frente al 100% del costo salarial de este personal licenciado, había que contratar o hay que contratar nuevo personal para cubrir los puestos vacantes. Sin embargo, en mi opinión, la pandemia trajo el mayor de los males para nuestro sector, que es que la actividad se ha convertido en subsidiada a partir de los famosos ATP y algunos beneficios fiscales que nos otorgó el gobierno a través del decreto 300 del 2020 en relación a la exención del 95% del pago de las contribuciones al SIPA y de una disminución de la alícuota del impuesto a los débitos y créditos bancarios que pasó del 1.2% al 0.5%. Si bien estos subsidios han sido y son fundamentales para mantener operativos a los prestadores, son transitorios y están por vencer. De hecho, hoy, 18 de noviembre, vence el decreto 300 del 2020 y estamos tratando de negociar su prórroga. Mientras tanto, mientras que tenemos estos subsidios transitorios, por otro lado, el sector ha convalidado en estos meses costos que son permanentes, están relacionados con los aumentos en paritarias y los aumentos en los insumos médicos antes mencionados. A partir de un informe de coyuntura emitido por el Observatorio Económico de ADECRA y de CEDIN, CEDIN es la Cámara de Empresas de Diagnóstico Médico que trabaja de manera mancomunada con ADECRA, compartimos los mismos valores, los mismos objetivos y estamos funcionando operativamente juntos. Por eso el nombre en realidad de la entidad en este momento no es ADECRA, sino es ADECRA-CEDIN. Cada una de las instituciones tiene su propio presidente, ¿no? Yo presido a la comisión directiva de las instituciones con internación y el doctor Marcelo Kauman preside la Cámara de CEDIN, que es la Cámara de Empresas de Diagnóstico Médico. Bueno, en ADECRA CEDIN, entre los servicios que prestamos, tenemos un observatorio económico que emite periódicamente informes económicos de coyuntura. Ya vamos por el número 17, y en este número, en este último informe que ya está subido a la página web, y para aquellos que quieran profundizar en toda la información que yo estoy brindando, pueden acceder al informe completo.
surge que al 31 de diciembre del 2020 la brecha entre costos e ingresos asciende al 47%. Los subsidios mencionados, el ATP y el decreto 300 del 2020, representan en promedio un 20%. O sea que incluso con subsidios el sector está soportando un déficit del 27%. Si proyectamos estos números a marzo del 2021 y le incorporamos las obligaciones asumidas en la última paritaria, el porcentaje, esa brecha, ese gap entre costos e ingresos asciende al 56%. Y en este caso sin subsidios, ya que en el presupuesto 2021, como todos sabemos, no están considerados ningún tipo de subsidio, ningún tipo de ayuda para aquellos que estamos. En realidad debería ser una ayuda general a toda la actividad económica del país. Pero bueno, nosotros dentro de la actividad económica estamos en este momento, somos dentro de los esenciales, somos de los más esenciales porque estamos ahí en la trinchera y bueno, nos encontramos con esta problemática, ¿no? El gobierno gastará durante el año 2020 un 3,8% del Producto Bruto Interno para ayuda, para todo lo que tiene que ver con el tema de la pandemia. Sin embargo, mágicamente en el presupuesto 2021 desaparece cualquier tipo de ayuda, ¿no? Pareciera que con el brindis de fin de año, donde despediremos este año maldito, finalmente el 1 de enero no existirá más la pandemia, porque realmente esto es lo que dice el presupuesto y esto es lo que dicen las autoridades del gobierno. Y por otro lado, nosotros sabemos por la información que vienen de los países del hemisferio norte, y seguramente el doctor va a poder explayarse más en esta parte, realmente estamos previendo que bien entrado el año 2021 estaremos todavía luchando con la pandemia y necesitando algún tipo de colaboración, ¿no? Entonces la pregunta que nos debemos hacer es cómo se mantendrá operativo el sector para dar una respuesta sanitaria a la pandemia, sumado a todas las patologías no COVID que se deberán atender, incluidas las que no se atendieron durante el 2020, ¿no? O sea, hay un gran problema durante el 2020 que la gente no se atendió de una serie de patologías que en algún momento va a tener que producirse, ¿no? En todas estas proyecciones mencionadas en el artículo, en el informe de coyuntura 17, el 47%, el 56%, bueno, todo esto no tiene contemplada la falta de trabajo, que genera aún más incertidumbre. O sea, la verdad que no logramos en el informe poder demostrar la variable falta de trabajo, falta de productividad que es tan importante para nuestra actividad. El problema es tan complejo que no se puede atacar solo con actualización arancelaria, ¿no? Como se resolvía a veces en el pasado, el sector firmaba paritarias y se sentaba a negociar con mayor o menor suerte con el universo, el espectro financiador, y se conseguía de alguna manera actualización arancelaria. La brecha del 56% realmente es insostenible, es imposible de que ningún financiador pueda actualizar esto de manera drástica. O sea que se necesita ser creativo, se necesita tener una serie de medidas, ¿no? Y bueno, ADECRA desde el mes de mayo, junio, ya venimos haciendo campañas de comunicación, campañas de concientización para atraer a la gente nuevamente a nuestras instituciones, ¿no? Las personas deben saber que las clínicas, los sanatorios, los centros ambulatorios son lugares seguros y que realmente es peligroso abandonar tratamientos o controles periódicos. En definitiva, es peligroso dejar de atender
y atender la salud. Eso es fundamental. Y otra cosa que también nosotros pensamos que para nuestro sector es fundamental, es necesaria una gran reforma impositiva del sector nuestro, ¿no? La que venimos planteando con todos los gobiernos de manera realmente infructuosa, ¿no? O sea, el sector, nosotros tenemos como país la característica de esconder los problemas debajo de la alfombra. Pensemos que el año que viene el sector va a cumplir 20 años en la emergencia sanitaria. Pasaron tantos y tantos gobiernos, no han sabido, no han querido o no han podido salir de la emergencia sanitaria, a tal punto que ahora viene una real emergencia sanitaria global y no fue necesario hacer demasiados inventos porque, bueno, ya estaba la emergencia sanitaria en marcha. Volviendo al tema impuesto y a lo que nosotros estamos planteando, bueno, entre impuestos directos e indirectos, una persona que recibe atención médica paga en promedio un 36% de impuestos. Este es un número muy importante. Y bueno, toda esta información, como dije, está bien explicada en el informe económico que mencioné. Y en fin, creo que he dado un panorama bastante aproximado a la realidad, un tanto desalentador, pero bueno, es preferible saber que no falta mucho para el 31 de diciembre. Estamos en el Titanic y tenemos el iceberg ahí muy cerca y bueno, no tenemos demasiado tiempo y tenemos que tratar de convencer, de insistir y de negociar con el gobierno para que entienda cuál es la situación, porque vamos a tener que seguir en la lucha con la pandemia y si nos sacan realmente subsidiado, ¿no? Antes, con sus pros y con sus contras, el sector trabajaba, cobraba sus facturas, negociaba aranceles y se autofinanciaba, se autoabastecía de recursos financieros. Pero lamentablemente de la noche a la mañana sucedió lo que sucedió y esto no se puede resolver así como de la noche a la mañana se incorporaron todos estos subsidios, de la noche a la mañana